Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día martes, donde vamos a tratar obviamente un tema importantísimo del día y de todos estos días atrás, pero hoy día tuvo un remache de este tema con esta, y hablo del tema seguridad, y me refiero a la conferencia dada por los mediadores junto a un grupo importante de representantes de iglesia para plantear de alguna forma impulsar una nueva tregua o impulsar la vuelta a una tregua, como ellos dijeron, digamos, cierto, proponiendo al gobierno facilitar un nuevo esfuerzo de pacificación con las pandillas. Esto fue lo que dijo esta mañana en conferencia de prensa Monseñor Colindres. Para analizar esto, y no solamente esto, sino que también analizar lo que está sucediendo últimamente, este aumento de los homicidios en el país y sobre todo estos homicidios que muchas veces van con ataques hacia elementos policiales o militares, incluso con armamento sofisticado de guerra. Tenemos tres invitados que obviamente manejan de diferentes ámbitos el tema seguridad en el país. Los presento inmediatamente. Está con nosotros el periodista Carlos Martínez, periodista y cronista de elfaro.net. Buenas noches, Carlito, bienvenido. Gracias. También está con nosotros el general Mauricio Ernesto Vargas, general en retiro, ex firmante de los acuerdos de paz. Buenas noches. Buenas noches. General, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Un saludo a la audiencia. Y el juez sexto de instrucción, Roberto Arévalo Ortuño. Buenas noches, juez. Buenas noches. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, quiero ver si tenemos la nota ya lista para entrar. Entonces vamos a entrar con lo que ocurrió esta mañana, esta conferencia de prensa que ofreció el obispo castrense Fabio Colindres y un grupo de religiosos que han apoyado este proceso de tregua que inició en marzo del año 2012. Veamos. Las propuestas las hicieron sacerdotes y pastores de diferentes denominaciones que integran la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz, tomando en cuenta la situación de violencia que vive el país. Hemos tenido una escalada de violencia, nadie la puede negar, por supuesto que sí. Están muriendo policías, están muriendo militares, están muriendo más civiles. Este fue uno de los motivos que en mi caso personal me llevó a hacer algo en el año 2012 para desescalar esta situación. Y hoy mismo, esto es lo que nos lleva también a hacer esta conferencia de prensa, esta escalada de violencia inhumana, insensible, irracional. Por eso las iglesias hoy nos unimos, venimos preocupados. Entre las propuestas solicitan que se restablezcan las condiciones para que continúe el diálogo que propicie la pacificación que inició en marzo de 2012. Se trata de un relanzamiento de la estrategia de pacificación basada en el establecimiento de un mecanismo formal de diálogo con las pandillas. Entre los puntos del proceso destacan una triangulación de diálogo entre la sociedad civil, las iglesias y las pandillas, un diálogo entre las pandillas para que haya un pacto de no agresión, un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil para contribuir a las alternativas sociales y como garantes proponen la participación de la OEA y la ONU. Hay que esperar la respuesta de las pandillas, hay que esperar la respuesta del gobierno y del resto de actores sociales. O sea, aquí lo que se trata es de sumar. Y si se requiere de nuestros servicios para seguirlo logrando, aquí estamos para dar este aporte al país. Por eso mismo han pedido que lo investiguen. ¿Ah? Pues si ese es un costo que tengo que pagar por la paz en este país, pues que me metan preso. A las autoridades electas proponemos, número 1, que a fin de detener la escalada de violencia asociadas a las pandillas, permitan y generen las condiciones para que la sociedad civil y las iglesias restablezcan el proceso de diálogo y pacificación iniciado en marzo de 2012. Debe quedar claro que no proponemos que el gobierno negocie con grupos delictivos, pero sí creemos que el gobierno en todas sus expresiones debe de asumir responsablemente la solución integral del problema de la violencia. El obispo castrense, que estuvo fuera de los medios de comunicación en los últimos meses, aclaró que su participación como mediador en la tregua no fue por un salario. Tengo que decir hoy a la nación que jamás he recibido un 5 en mi rol de mediador o en mi rol de búsqueda de la paz en este país. La propuesta involucra la creación de un viceministerio de la prevención de la violencia como entidad rectora de la política pública en esta materia. José Eduardo Sánchez para Tele 2. Voy a agregar que
Esto ocurrió hoy, esta mañana, pero hace menos de una semana una semana aproximadamente, el ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, anunció el lanzamiento de algo parecido, que dijo que no se trataba que el gobierno buscara un acuerdo con las pandillas, pero que sí el gobierno iba a facilitar un acuerdo, pero que este acuerdo iba a ser diferente al logrado anteriormente en la tregua con los anteriores, con la forma anterior en que se hizo, e incluso habló directamente de la conferencia episcopal como apoyo y de otras iglesias, así como sociedad civil. Esto incluso, digamos, se sabe que está siendo trabajado por el padre Toño, otra persona que ha participado de alguna forma en estos procesos de acercamientos con las pandillas. Pero al parecer entre el padre Toño y los mediadores, principalmente Mijango, hay una gran diferencia, por lo tanto habría que entender que lo que hoy día se vio no tiene que ver, creo yo, con lo que anunció antes el ministro de Seguridad, y no sé si estos se han adelantado, digamos, a eso que se había anunciado, y quién tiene realmente el apoyo de la conferencia episcopal, si realmente el obispo castrense Colindres o será otra instancia, porque Monseñor Alas, arzobispo de San Salvador, dijo que la iglesia estaba a favor de cualquier proceso de pacificación, pero que este diálogo debe desarrollarse de forma transparente y con todas las cartas sobre la mesa. Eso fue lo que dijo Monseñor Alas. Carlos, tú que has trabajado este tema y que digamos, cierto, has tratado de entenderlo. ¿Cómo estás entendiendo esto en este momento que está pasando? Veamos, como una primera intervención, yo señalaría algunos puntos que me parecen claves para que el televidente entienda lo que pasó hoy en la mañana. Sí. Alguno lo anotabas tuya. La semana pasada el ministro Perdomo, que está claramente en desacuerdo, digamos, con el proceso que inició su antecesor, David Munguía Payés, y absolutamente en contra de permitir injerencia en este tipo de procesos de Raúl Mijango y del obispo Colindres. El ministro anunció su propio plan, digamos, para decirlo en forma resumida, ¿no? Su propio plan de su propia tregua, ¿no? Que es un plan que coordina el padre Antonio Rodríguez con una serie de instituciones o de ONGs que él ha tenido a bien invitar a una mesa de la que en teoría deberán salir propuestas para revitalizar este proceso. A mí me llama la atención que el ministro lo esté proponiendo cuando pasado mañana, por decirlo en sentido figurado, él tiene que abandonar esa silla. Mi impresión es que él alberga la posibilidad de continuar en esa silla, cosa que yo veo muy difícil. Otra cosa que me parece importante señalar: en esta ocasión los mediadores, digamos, iniciales, cuyo papel fue diseñado por Raúl Mijango y por el exministro David Munguía Payés, con el aval del presidente de la República, según lo narró el exministro David Munguía Payés, se mantienen, digamos, en diálogo con las principales pandillas que operan en el país, y mucha gente ha señalado que particularmente Raúl Mijango ostenta el monopolio, digamos, del diálogo y de la confianza con estas organizaciones criminales, o que al menos las pandillas siguen diciendo que lo reconocen a él y solo a él como un interlocutor válido junto con el obispo Colindres. Lo interesante es esto: si hace 2 años ellos presentaron esta iniciativa en la sede de la Nunciatura Apostólica, en la sede del Vaticano, digamos, ahora es muy interesante que lo presentan en la sede de la Iglesia Anglicana, y rodeado ya no del respaldo, digamos, del nuncio apostólico, aunque entiendo que el nuevo nuncio también es anuente a este proceso, de manera menos visible de cómo fue el nuncio anterior. Lo hace rodeado de obispos de la Iglesia Luterana, de la Iglesia Episcopal Anglicana, de la Alianza Evangélica, de la Iglesia Rey de las Naciones, de los ministerios Betania, y de otras iglesias de otras denominaciones. Pareciera que la conferencia episcopal no va a acuerpar ahora al obispo Colindres en este nuevo intento. Parece que nunca lo ha acuerpado y que parece que hay diferencia fuerte interna. Al principio lo hicieron, tanto que el obispo Colindres presumía con razón una carta que le daba el aval de la conferencia. Sin embargo,
en lo que hemos podido nosotros investigar, ha mediado, como en toda institución humana, ¿verdad?, que no es divina, una serie de envidias, de mezquindades, diría yo, y de debates por protagonismos al interior de la Iglesia Católica. Medraba también la idea que El Salvador tenía derecho a una silla cardenalicia. Y al parecer algunos obispos vieron en el súbito protagonismo del obispo Colindres la posibilidad de que éste se les adelantara, digamos, en estas lides. Entonces, lo dejaron solo, le retiraron el apoyo sin avisarle y lo excluyeron, digamos, del debate en el que tomaron estas decisiones. Entonces, la Iglesia Católica, entendido por ello el Consejo de Obispos, digamos, realmente abandonó el esfuerzo que al principio había acuerpado. Ya. Voy a agregar a esto de que realmente es extraño que El Salvador no tenga un cardenal. Siento que lo tiene Nicaragua, lo tiene Guatemala, creo que también lo tiene Costa Rica, no sé, Honduras, pero obviamente en la conferencia episcopal es lógico que se quiera que alguno de ellos pueda ser cardenal algún día y que El Salvador tenga un cardenal. Lo agrego solamente dentro del contexto porque todo... La verdad es que el único país que no ha tenido cardenal creo que es El Salvador, y se han nombrado como 2 veces cardenales, algunos latinoamericanos, y no aparecen. Y varios se hacían ya vestidos de púrpura, me imagino. Así me imagino. Bueno, sin ofender a nadie, digamos, y sin criticarlos. Ya. Estimado Mauricio, te iba a decir como te dicen, pero no creo que sea conveniente. No hay ningún problema. No, mira, yo creo que no hay nadie con 3 dedos de frente que no puede estar en acuerdo en búsqueda de una solución que pacifique la situación que tiene nuestro país. Yo personalmente no creo en soluciones temporales. Las soluciones temporales agravan los problemas y se vienen manifestando desde hace mucho tiempo, y esto es lo que produjo en un momento determinado que las áreas de influencia se fueran agrandando y que además ganaran tiempo para la obtención de armamento militar. No entiendo cuando se dice que el Estado facilite, que se regresen las condiciones, cuando sabemos que la persecución del delito es exclusiva e irrenunciable de parte del Estado. No sé, hay que guardar un equilibrio entre democracia, Estado de Derecho y los requerimientos para que esto funcione. Si esta situación, no veo por qué tienen que estar ese involucramiento que mencionan al gobierno, que facilite, que unos dicen que está negociando, otros dicen que no. No veo por qué razón no puede hacerse un trabajo que sea exclusivo de estos grupos que quieren entrar en esa situación. Pero le voy a hacer una observación. Dale. Muchos pueden creerla ya. Al parecer, lo único que funciona es eso, es la tregua. El resto no funciona. Bueno, pero es que entonces vámonos a las causas y no nos vayamos al efecto. Primero, aquí lo que ha habido es inexperiencia, ha habido ineficiencia e incompetencia en materia de seguridad pública. El concepto de seguridad no ha sido manejado adecuadamente. Veámoslo gráficamente. La defensa nacional corresponde las decisiones al poder político. La implementación técnica corresponden a las Fuerzas Armadas. En la seguridad es un elemento más omnicomprensivo que la defensa nacional, que va mucho más allá del gobierno, porque por su multicausalidad todos somos parte del problema y por su complejidad nos afecta absolutamente a todos. Por tanto, se emerge, ingresa en el campo societal propiamente dicho, y tiene una serie de componentes sociales, económicos, políticos, que definitivamente no responden a teorías filosóficas o a teorías sociológicas, corresponden a técnicas de seguridad
y lastimosamente eso es lo que no ha habido y ha desnaturalizado. Si vamos a las causas, el estructural funcionalismo de la PNC, la PNC nace con fallas de origen que en 20 años... Ok, pero de todas maneras, si hiciéramos un balance al día de hoy, y esto digamos así, en sí o no te lo quiero preguntar, ¿hay un fracaso absoluto de la seguridad en el país? ¿De los gobiernos? ¿Han fracasado los gobiernos en materia de seguridad? ¿Le han fracasado a la sociedad a los gobiernos? En un término muy absoluto no creo, porque negar que hay que han habido avances, me parece que sería, no sé. ¿Han habido avances? Han habido avances, indiscutiblemente que sí, pero han habido unos tremendos. ¿Y cuando llegamos a qué avance podemos tener si tenemos que llegar aparentemente a volver la cara a los pandilleros para que nos den alguna solución? Bueno, pero es que regresamos que la seguridad es un campo amplio y a lo que tú te refieres es a la violencia criminal. En la violencia criminal hemos fracasado porque metimos teorías filosóficas, teorías sociológicas que no competen a las técnicas de seguridad y cayeron en una serie de errores de conceptualización. Ok, tengo que ir rápidamente a un corte. Juez, le prometo que después del corte vuelvo con usted. 2 minutos. Bueno, y estábamos hablando de lo que está sucediendo, de estos llamados nuevamente a tregua, y el que cualquiera puede pensar, bueno, y al final estamos dependiendo de la voluntad de las pandillas en el país para lograr bajar algunos niveles de violencia. Juez. El problema con la seguridad, como decíamos en el intermedio, es una mesa de 3 patas, que todas las patas tienen que tener la misma altura, pero aquí se les ocurre que las 3 patas sean diferentes: prevención, rehabilitación y represión. Yo he oído analistas y me espanta porque algunos son abogados que dicen, no, olvidémonos de la prevención, solo represión por ahorita. Eso no puede ser, son complementarios. Se necesita creatividad, lo cual tampoco ha habido, porque quieren ser parejos para todos y los problemas son tan complejos, tan multicausales, que tienen que haber mucha creatividad para meter las políticas de prevención, de rehabilitación y de represión. Entonces, también comparto con el general Vargas de que el factor ideológico influye, y desgraciadamente influye negativamente, muy negativamente, y esto ha impedido avanzar como se debería de haber avanzado en razón de la seguridad. Y podemos ver con el gobierno actual que han habido 3 ministros de seguridad y los 3 muy diferentes. Correcto. Y han avanzado un pedacito en un aspecto, pero quedaron retrasados en otros. Debieron haber avanzado juntos. Aquí se juegan solo prevención y represión. Incluso la rehabilitación les importa un comino, no hacen nada para eso. Y la prevención, lo poco que hay de prevención, les falta mucha creatividad. La represión también se les olvida, como decía el general, tiene que jugarse con un Estado de Derecho. Porque aquí no puede ser de que todo el que llega a los tribunales hay que salir condenado. Y no es cierto. Llegan mucha gente que es inocente. O tampoco se puede tratar a todos por igual, aunque incurran en un delito. Entonces aquí, desgraciadamente, a veces, a mí me encanta mi trabajo, pero a veces me da tristeza, a veces entro en estado de depresión un poco por la forma en que se maneja la seguridad en nuestro país. Sí. Carlos, sí. Yo quería, antes que te pregunte, tenés ya alguna respuesta que dar. Dale. Más tranquilo. que eso, para seguir agregando cosas a esto, a mí me parece que es muy lamentable, por ejemplo, que luego de 2 años del proceso de tregua sigamos extrañando algunos elementos que tenemos 2 años de estar señalando. Uno es lo que mencionaba el señor juez, por ejemplo. Es exactamente el mismo presidente de la República con 3 ministros, los 3 con 3 paradigmas absolutamente distintos, cuando no peleados entre sí. Lo chistoso es que es exactamente el mismo presidente de la República el que acuerpa a su ministro David Munguía Payés para crear este proceso,
y el mismo presidente de la República el que acuerpa al ministro Perdomo para deshacerlo y para boicotear exactamente los mismos mediadores. Entonces, seguimos extrañando una conducción firme, comprensible del gobierno en este proceso, ¿verdad? Yo no comparto lo que dice el general Vargas. Yo sí creo que es el Estado el único que debe ser el tutor y el orientador, la brújula de las políticas públicas en materia de seguridad. Nunca he pedido que el presidente de la República se siente con el chino tres colas o con el diablo de Hollywood, pero yo sí creo que debe ser el Estado el tutor y el garante, y por lo tanto el que nos dé la cara si esto sale bien o esto sale mal, ¿verdad? El responsable de dar respuestas y de hacerse cargo de atajar las consecuencias de este proceso. Y luego, creo que también ha sido un proceso bastante errático en la manera en la que se ha comunicado y bastante errático en la manera en la que se han presentado algunos personajes. Por ejemplo, ¿quién sabe a estas alturas si Raúl Mijango y si el obispo Colindres fueron alguna vez agentes del Estado en esta negociación? ¿Quién sabe a estas alturas si Raúl representa hoy por hoy, ya que no tiene otro interlocutor, el gobierno no está dialogando con él, si Raúl representa en realidad la voz de las pandillas? Es decir, si Raúl es en realidad el representante público de la opinión y del sentir y de la opinión política que la tienen de las pandillas. Él es mediador entre qué y qué, entre las pandillas y quién, o entre las pandillas y las pandillas. Hay una serie de ambigüedades que no han podido ser corregidas y que fueron señalados un mes después de que se conoció el proceso, 3 meses, un año después, 2 años, Carlos, pero, y se mantienen exactamente las mismas debilidades. Correcto, pero yo te quiero preguntar, después de todo lo que ha pasado y después de esto que está sucediendo el día de hoy y de este anuncio del ministro Perdomo de otra iniciativa similar, o sea que aparentemente el gobierno ha vuelto, aunque sea en su último mes de gestión, ha vuelto a plantear la posibilidad de una tregua. Me imagino que estará conversado con el nuevo gobierno, me imagino. No creo que esté, digamos, tan disparado esto. Pero la otra pregunta, y es que, digamos, ustedes hicieron un reportaje reciente donde comprueban que el candidato del Partido Arena, Norman Quijano, que era el que jamás iba a negociar de ninguna manera, ni directa ni indirectamente con las pandillas, antes de la segunda vuelta hizo una gestión con las pandillas a través del periodista Paolo Lourdes para que las pandillas no se constituyeran en agentes anti-Arena en esa segunda vuelta. Y además todos sabemos que todos los partidos políticos establecen medias o completas negociaciones, sobre todo a nivel municipal o a nivel cantonal, cuando tienen que haber elecciones. Entonces, al final, ¿en qué estamos y en manos de qué estamos? Si hasta, digamos, el que aparece más opuesto públicamente termina, digamos, estableciendo algún tipo de negociación con las pandillas. Es que ya hemos rebasado, es que ya el Estado salvadoreño no tiene capacidad y los políticos han entendido que solo llegándose a ellos se encuentra alguna solución. El asunto es que nos lo estemos preguntando en este programa después de 2 años de este proceso. Lo que habla es del desconcierto nacional que tenemos alrededor de nuestras propias posibilidades en materia de seguridad pública, y al mismo tiempo que yo creo que hay ciertas preguntas que nadie está en capacidad técnica de respondernos. Pregunto yo a este foro, nuestros cuerpos de seguridad pública, la policía, está en capacidad de ganar en un ring de Estado de Derecho, digamos, está en capacidad de ganar una guerra con las pandillas. Otra, existe políticamente, existe técnicamente una posibilidad de solucionar o de caminar hacia la solución de un problema que tiene enraizado 2 décadas, que no pase por dialogar con estas organizaciones criminales. Yo no lo sé, sin duda las pandillas han cobrado, por ejemplo, una nueva conciencia del valor político de administrar la violencia, y nos recuerdan a cada rato, recuerden que yo con muertos es que estoy negociando en la mesa. Vaya, pregunto, ¿ese es un valor político realmente del que carecían antes del proceso? Antes no tenían armas largas,
antes no tenían capacidad de emboscar a una patrulla. Yo al menos creo que sí. Yo creo que la mutación de la pandilla no ha dependido de cuántas pistolas o cuántos fusiles tienen. Ahora, estas preguntas creo que son claves y me da la impresión de que se están respondiendo desde la ideología, como decía el general, y no desde la técnica. Nadie está en capacidad de respondernos esas cosas técnicamente. Ok, creo que has dicho cosas interesantes. Pero que nadie, general. que nadie esté en capacidad, yo ahí sí no lo creo. Primero, quiero aclarar, sí es el Estado el que debe dar la cara, pero no en la manera que se han desarrollado estos procesos. Yo dije que no creo en medidas temporales para un problema tan grave. Tiene una connotación transnacional que es una connotación que le da una visión panorámica mucho más grande, más compleja a esta situación. Ahí hay narcotráfico, ahí hay tráfico de personas encubierta de corredores para trasladarse de un Pero eso solo lo creemos, general. Es decir, cuando hablamos de la relación de las pandillas y el narcotráfico, el padre Toño tiene sus propias teorías, el ministro tiene sus propias teorías. ¿Alguien a usted le ha enseñado un documento o una prueba o un indicio de que las pandillas tienen algún vínculo orgánico que no sea el de vender cocaína en una esquina? No, con el cartel de Sinaloa o con algún cartel. No hablemos de tanto de los carteles, pero sí realmente es especulativo. Sí hay un nexo. Hay una serie de documentos ya desclasificados en Estados Unidos y hay unos escritos de Douglas Farr específicamente, citándose a sí mismo, donde él hace una narración que son hipótesis, y esas hipótesis hay que comprobarlas, porque mire, cuando usted dice, ¿las tenían antes? Sí, no las tenían, si han ido mutando, y hoy, de la violencia criminal que tenemos, podemos mutar al terrorismo propiamente tal. Pero si quemaron un bus lleno de gente antes de la tregua, pero no y los mataron cuando querían salir. Fue con fusiles, no fue emboscadas. Estamos hablando del cambio que desarrollan, estamos hablando de la situación, cómo se ha desarrollado. Cuando yo digo que es patrimonio del Estado y exclusividad del Estado el combate de la delincuencia, es patrimonio del gobierno de la República. Que el gobierno tiene que dar la cara, sí, pero no de la manera con gente que está purgando una pena. Juez, pero da la impresión a los ciudadanos, los que estamos afuera de todo esto, que hay muchas mentiras, pocas verdades y muchas mentiras en torno a esto, y no nos tienen claro la situación. Desgraciadamente esa es una realidad. Esa es una de las fallas del proceso. Todos los políticos, desde que yo soy juez, porque desde entonces estoy metido en el aspecto de seguridad, todos los políticos hacen una falta de respeto a la población realmente que raya en salvajismo. Guardan información, no dan información. Muy bien señalado. ¿Cómo es posible tantas preguntas a estas alturas que no tienen respuesta, que deberían de tener los gobernantes, los funcionarios y los políticos, y no la dan, y juegan un poco con eso? Y además he estado viendo también políticos de la oposición que juegan con mentiras que uno sabe que son mentiras, no toda la población lo sabe, pero algunos sabemos que es mentira, para ganar puntos según ellos para su partido. Los funcionarios que están ahorita responsables se quedan callados, no quieren responder. Esto es absurdo. Realmente la población tendría que estar exigiendo respuestas. De las dos propuestas de diálogo, me parece que el que menos preguntas habría que hacerle, no digo que no haya preguntas que hacerle, sería la que está promocionando a Monseñor Fabio Colindres. Y no porque vaya a su parroquia, pero me parece más claro. Me parece más pero claro. Ha sido la tregua menos clara. No, La otra me refiero a este momento. Me refiero a este momento en comparación a la que ofrece, a la que está promoviendo
el ministro Perdomo, me parece más claro los planteamientos de la propuesta de Monseñor Fabio. Pero, doctor, que conste, todavía hay muchas cosas que averiguar. Y estoy de acuerdo en un punto también con el general Vargas, pero debemos de limitar un poco más. Lo que es patrimonio del Estado es la represión del delito, no el combate a la delincuencia, porque con políticas de rehabilitación y con políticas de prevención, los ciudadanos podemos hacerlas sin necesidad de contar necesariamente con el aparato gubernamental. La represión sí es solo, exclusivamente del gobierno. Toca un corte. Vuelvo rápidamente y obviamente seguiremos con el tema tal como está planteado en este momento. Ya volvemos. Aquí el debate no ha parado en ningún momento. Y ya no sé qué preguntarte, porque realmente, digamos, usted han ido siguiendo, dándole seguimiento a esto, pero yo sigo poniéndome en la posición de un público que no necesariamente tiene acceso a toda la información, ni está tan cerca de la información como para poder tener claro. Hablando de información, la población salvadoreña en este momento está más confundida que nunca, y eso me parece grave, porque si se quiere hacer cualquier iniciativa de seguridad debe ser con el consenso de la sociedad. Es que ese es el problema. Si no hay claridad, se nos ha mentido demasiado, se nos han ocultado demasiadas cosas, se nos han dicho medias verdades, se ha escrito a medias tintas, pero no se nos da con claridad. En el momento que haya claridad sobre el qué se va a hacer y el cómo se va a hacer y el para qué se va a hacer, entonces se puede desarrollar. Pero vamos a tener, ¿sabe? Yo creo que el problema es que el gobierno se topó con el problema de que se había metido a un experimento para el que no tenía las respuestas que usted acaba de plantear. ¿Para dónde voy? ¿Cómo se hace esto? Usted conoce, en materia de experiencia comparada, una experiencia ligeramente similar a esta. En Los Ángeles hubo unas más o menos parecidas que no tienen nada que ver. Esto no es comparable con la negociación de las FARC, esto desde luego no es comparable con los acuerdos de paz. Yo creo que esa es una gran mentira. Esto, es decir, este experimento, y ahí sí concedo a quienes comenzaron en esto de manera errática, tenían razón a la hora de decir que esto no tiene un guión. Nunca tuvieron razón a la hora de ocultarnos o de mentirnos. Pero yo te quiero preguntar, ¿por qué Los Ángeles de Villarraigosa no tiene un esquema de comparación? Si cuando es un esquema realmente que sí se puede implementar acá y que es el esquema completo, sin pretender tener los recursos y tener la dimensión del problema. Pero entonces hay una pregunta que cabe y que debemos empezar a acostumbrarnos a hacerla. La solución, si se puede lograr una solución satisfactoria al problema de inseguridad que vivimos, pasa por conversar, dialogar o negociar con las pandillas. La violencia es un problema multicausal, ¿sí? Y consecuentemente requiere de muchas acciones para combatirlas. ¿Pero pasa por ellas? Podría ser. Pasa por establecer algún tipo de, sí, voy a ponerle lo más simple, diálogo con la pandilla. Sí. Ustedes tres piensan lo mismo. Pero tenemos 20 creo que la años. Población todavía no está acostumbrada. Tenemos 20 años, a responder Nacho, esa pregunta. Es decir, tenemos 20 años. Lo único que consiguió revertir la tendencia natural del incremento de la violencia es este experimento. Cualquiera que se confunda y piense, entonces esta es la solución, creo que está equivocado. Sin embargo, yo creo que se piensa mejor cuando suenan menos balas que cuando suenan más. Pero es que no fue sincera. Mira, el problema realmente es, el señor juez lo planteaba. Uno, veamos los tres elementos que yo colocaría, los tres ejes que yo colocaría. Perdón, porque a mí me deja esta cuestión, la respuesta de ustedes me deja atónito. Y se lo voy a decir por qué. Porque entonces, después de cada conflicto, vamos a tener que terminar negociando con los que hicieron el conflicto. Que no es negociar. O sea, yo esperaría entonces que haya que negociar el día de mañana con narcotraficantes también. Nacho, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú no lo ves claro? ¿Cuál es la diferencia? Es que a mí me cuesta verlo, porque cuando estamos hablando de ya ese tipo de acción, es más complicado. Si hay que negociar con una guerrilla que tiene, digamos, una bandera política, pues por supuesto que sí, y donde el fin, digamos, son la amplitud de libertades. Pero cuando estamos hablando de delincuencia pura, una violencia criminal, como una violencia política,
yo no sé si haya que terminar, digamos, conversando y negociando con ellos, porque si no, entonces eso me indica que el día de mañana los países también tienen que negociar con el narcotráfico. No, es que ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es que el dialogar, no negociar, el dialogar con Pero eso pasa las con pandillas, no necesariamente. no necesariamente. Porque es, ajá, ¿y usted por qué llegó a esto? Yo lo he visto varias veces. Aquí ahorita, en este momento, este día, hay varios niños que van a estar durmiendo en la calle. ¿Qué fue la tregua que tuvimos el 2012? ¿Una negociación o un diálogo? No, ahí hubo una negociación. Hubo una negociación. Sí, porque hubo un toma y daca. Pregunto, ese fue el pecado original. ¿Saca algún resultado dialogar si no hay de por medio una negociación? ¿No es irreal? Claro, sí, es un acuerdo. O sea, usted viene a dialogar conmigo y ¿qué me ofrece? Nada. Ah, no, bueno, pero eso no es cierto, Nacho. No. Es decir, lo que pasa es que yo creo que se ha estado negociando con cosas que no debería, que no es admisible que se negocie. Por ejemplo, es decir, ¿a qué altura estamos cuando una de las demandas de los pandilleros es: ¿podría el gobierno, por favor, dejar de revisarle la vagina a mi mamá cuando entra a la cárcel? ¿Es eso negociable? ¿Podrías, por favor, dejar de tenerme encerrado en esta mazmorra medieval? Eso es negociable. ¿Podrías, por ejemplo, permitir que entre mi hijo? Es que la ley prohíbe torturar a los ciudadanos. Y anda a ver el penal de Cojutepeque. Cualquiera que no considere que vivir ahí 30 años es tortura, está loco. Entonces, creo que el Estado puede sentarse a dialogar partiendo de esto. Tenés razón, te he torturado durante demasiado tiempo. Muy bien. Pues, hay una serie de cuestiones. Sí, claro, estaba diciendo que así es. Concuerda con Carlos. En cuestiones de prevención, los niños que están ahorita durmiendo en la calle, que van a dormir este día en la calle, duermen encima de un cartón. Abajo del cartón tienen una cuchilla para defenderse de gente que llega en la noche a violarlos. Si este niño sobrevive y llega adulto, ¿qué clase de ciudadano va a ser? Entonces yo puedo dialogar con el delincuente y decirme: ¿quiere que ya no haya más, que no aumente la delincuencia? Haga algo por eso. Claro que sí. Lo que señalaba válidamente, y los penales es algo terrible, es un infierno, y el gobierno tendría que solucionar ese problema, pero se hace el desentendido. Y no este gobierno, desde que tengo memoria, siempre ha sido algo espantoso. Desde que el penal estaba por el Parque Bolívar, con solamente unas semanas que pasara ahí la gente, sin que nadie lo golpeara ni nada, salía con enfermedades de la piel, de lo miserable que es el encierro. Sí. Y actualmente no es que haya mejorado, pero ha empeorado, de hecho. Pero realmente las acciones no son aisladas, son un conjunto de medidas que tienen que ir en paralelo unas con otras. Cuando tú hablabas del diálogo, el diálogo es entenderse. El pensamiento tiene dos características: la diseminación cuando son afines y el rechazo cuando son contrarios. Hay que diseminar el pensamiento de ver un problema, pero aquí estamos sacando del juego, estamos sacando a los penados. Estamos hablando de estos que no tienen ningún tipo de problema, y vamos a hacer un símil de decir un proceso de desmovilización con un programa de reinserción, y vamos a tener adicionalmente los programas de prevención que eviten que más gente siga engrosando en las mismas, y a las que no entren a este juego es la represión. Son elementos que tienen que tener ese equilibrio para que realmente podamos administrar un poco más de seguridad con la prevención, que son las medidas sociales, económicas, políticas, con la desmovilización o reinserción, son aquellos que no tienen procesos en los juzgados, que no están penados ni nada, y buscar realmente en esa conversación cómo hacerlos para que desistan de ello. Indiscutiblemente, como no son penados, el Estado no está... Pero eso es fantástico. Una pregunta rápida al juez: entonces, ¿aplicar la ley antiterrorista para estos ataques a policía no sirve de nada? Es lo que se está proponiendo. De entrada me parece una buena idea,
pero sin fortalecer todas las fallas institucionales que hay, es por gusto. Con todo el respeto que me merece el licenciado Astor Escalante, cuando fue director de centros penales, proponía aumentar las penas a los que mataran a los custodios de los centros penales. ¡Ah, y qué con eso! Si de todas maneras, de cada 100 homicidios, solo 14 se judicializan y solo 3 se condenan, a mí qué me importa que le vayan a poner 70.000 años de cárcel a un fulano. Es un absurdo. Ok, Carlos, una pregunta, digamos, porque... Perdón, Nacho, una cosilla que me parece a mí extraordinario que el general haya respondido a la pregunta que tú hiciste. Sí, creo que pasa por el diálogo. Estoy sorprendido. Yo también estoy sorprendido. Se ha pronunciado el general Vargas, se ha pronunciado Nacho Castillo, el ministro... No, yo no lo he pronunciado, no. ¿Cómo no? El ministro, el obispo Colindres. Los que no han dicho ni mu son las autoridades electas. Yo no sé qué opina de esto Salvador Sánchez Sereno. Bueno, yo invité hoy día al obispo Colindres, yo estaba invitando al ministro, me dejó para la próxima semana, espero que esté con nosotros. No sé qué opina al director de la policía y su director tampoco me han aceptado, etcétera. Pero mi pregunta es, eso te iba a preguntar, tú como periodista, ¿para dónde crees que va a ir el próximo gobierno? En este sentido. Y con lo que está pasando ahora. ¿Tiene que ver el próximo gobierno con lo que se está planteando ahora o totalmente ajeno a esta iniciativa? Solo parto de 3 cosas, que es para evitar ser lo más opinativo. 3 cosas. Una, Raúl Mijango no salió en los mejores términos del FMLN. Me cuesta creer que va a ser un interlocutor cómodo para ese partido depositar tanta responsabilidad en una persona en la que no confías. Ya. Solo pongo eso como primer elemento. Correcto. Nadie quiere que en sus primeros 100 días, cuando asumís, rebalsen tus tasas de homicidio. Sí. Y el tercer elemento, vienen elecciones de alcaldes y diputados. Los políticos en ese periodo suelen ser particularmente cobardes, y me cuesta creer que las nuevas autoridades vayan a tener el arrojo de mojarse corriendo hacia un diálogo abierto, digamos, con las pandillas. Eso no genera réditos electorales, a los salvadoreños no les gusta eso, más allá de que haya resultados o no. Y me temo que si la tregua llega a romperse definitivamente y los homicidios crecen como la espuma, por llamarlo de alguna manera, los conservadores en la Asamblea Legislativa van a tener cancha abierta para despeñarnos hacia la locura, creo yo. ¿Quién le va a decir que no al que diga pena de muerte? Por lo tanto, está claro, digamos, que el próximo... Creo que hay que tener mucho cuidado con ese último punto. Ok, vamos al corte, hablemos rápidamente con sus preguntas y comentarios. Rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué son los amigos televidentes de esta noche a través de las redes sociales. Muy buenas noches, Francisco. Señores, muy buenas noches. Agradeciendo la cantidad de interacciones que estamos teniendo a través de nuestras redes sociales. En Facebook dice Marco Sánchez: señores panelistas, quisiera preguntarles cómo debemos interpretar esta propuesta de tregua, como la vía idónea para resolver este problema o como la última oportunidad, casi un ultimátum que se debe de dar a las pandillas. Salvador dice: señores, ¿por qué el gobierno pide a los ciudadanos que denunciemos las extorsiones y no cedamos a ellas? Pero el mismo gobierno está cediendo ante ellos cuando les piden que dejen de matar a cambio de dialogar con ellos. Gilda Jiménez dice: esto debe atacarse de raíz, nada de consentimiento, plantea con respecto a las pandillas. Victoria Recino dice: la verdad que con la tregua se ha respirado un poco de paz. Alexander Renderos dice: las pandillas no tenían capacidad táctica de golpe de mano antes de la tregua, capacidad la adquirieron después, plantea. José Mendoza dice: aquí la tregua no va a funcionar, a los mareros hay que perseguirlos como se persiguen a los narcotraficantes en otros países. Pablo Edgardo dice: se deberían de priorizar los municipios que no tienen este problema y crear programas inclusivos. Ricardo Antonio dice: se pide paz cuando hay guerra. Lo de las pandillas o los mareros es delincuencia que hay que negociar, pregunta Ricardo Antonio. Carlos Teras dice: si este gobierno hace nuevo pacto con los delincuentes, se le va a pasar la factura en las próximas elecciones, que no lo dude. Bea Alfaro dice: demos el beneficio de la duda a la propuesta inicial de la tregua, no estaba del todo mal, seamos humildes, no a la violencia, plantea Beatriz Alfaro o Vanessa Alfaro. De la cuenta Dale Play dice General Vargas: ¿quién puede estar patrocinando estos grupos? ¿Es político?
¿Es un plan para armar a la Policía Nacional Civil como excusa? Mauricio Garcet dice, o sea, negociar con ellos es aceptar que los delincuentes tienen derecho a delinquir, entonces plantea en su pregunta. Vamos al estudio para las respuestas respectivas. Bueno, esa es la última pregunta, me parece que mucha gente se la hace. ¿Negociar con ellos significa que los delincuentes tienen derecho a delinquir? Pero es que el problema es que yo sentí en la audiencia dos palabras que tenemos que hacerlas a un lado. Ellos están hablando de tregua y están hablando de negociación. Nosotros estamos hablando de un diálogo que tenga una serie de componentes y elementos que sean en su totalidad, que nos puedan llevar a la disminución o neutralización de la violencia, pero no solo de los efectos, sino que también de las causas. Sí, pero a ver, voy a volver a lo mismo, un poco a lo mismo. A ver, quiero que quede lo más claro posible. Otros países también hay fuerte delincuencia, sí, y eso nos lleva a los estados, a los gobiernos, a tener que buscar un diálogo con los presidiarios para encontrar una solución. Es que yo sepa, no lo hace. Si aquí se va a hacer, es que no estamos, o se ha hecho, entendería, porque el Estado está sobrepasado. No estamos incluyendo. ¿Está sobrepasado el Estado? No está rebasado. No está rebasado. ¿Cómo lo sabemos? Entonces, ¿por qué? A mí el televidente pregunta, les damos un ultimátum, y yo digo, ultimátum solo da el que puede darlo, ¿verdad? O dejas de hacer eso, o te las vas a arreglar conmigo. Okay. Lo que yo pregunto es, ¿el Estado está en capacidad de dar ultimátum a las pandillas ahora mismo? No, es Vaya, o te calmas o qué, señor juez, decir, ¿o qué? Yo dije una cosa que ustedes no comentaron mucho, pero es una gran verdad que los políticos en todas las elecciones negocian con las pandillas para poder hacer su publicidad, para poder tener adherente, pero es una negociación para ganar más pedestre, como ¿verdad? sea. Pero eso indica una realidad. Eso indica una realidad desde el cantón más chico hasta ver el país como un todo, ¿ya? Entonces, hay que dialogar, hay que negociar o lo que sea, porque está sobrepasado el Estado. Parecería que sí, porque eso no se plantea en otros países, en la mayoría de países del mundo que tienen problemas fuertes de delincuencia. En cualquier caso, quiero que quede claro algo para la audiencia. Cualquier diálogo, cualquier negociación, no puede jamás, nunca, partir de que, el chino Tres Colas andaba extorsionando y tenemos aquí un listado de 100 personas que extorsionó, pero como estamos negociando le vamos a perdonar. Definitivamente no. Claro, eso jamás, nunca. Y si mató, menos. El Estado de Entonces, la ley. eso sí debe ser categórico. Aquel Totalmente. que cometió algún delito, sí, pero y se le puede probar. Uno empieza a dialogar y termina, digamos... No necesariamente. No necesariamente. Yo no sé, digamos, las negociaciones... ¿Cuál es el marco del que partís, Nacho? Porque no podés partir de cierto... No es posible partir de ciertas cosas. Y ya tenemos experiencia en este país de lo que le pasa a un país cuando permitimos impunidad, claro, y cuando permitimos que las víctimas no sean resarcidas. Es decir, esto que estamos padeciendo ahora es hijo de esa impunidad y hijo de esas víctimas machucadas, a las que dejamos machucadas sin darles una respuesta. Entonces, yo creo que eso está fuera de cualquier debate. Sin embargo, que ahora mismo estemos en este panel, un periodista, un juez, un ex general, todos albergando la posibilidad de, bueno, miren, quizás no queda otra que dialogar, incluso que negociar con estas estructuras criminales. Creo que parte de un reconocimiento. Estas son estructuras que han tenido una capacidad extraordinaria para enraizarse en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestra familia. Que tiene el control territorial. Entonces, exactamente, bueno, a una velocidad extraordinaria. Sí. O sea, aceptémoslo. Sí. O sea, pero no es lo que yo no comparto es cuando le metemos elementos que distorsionan la percepción de la audiencia. Y es cuando decimos va a negociar con los penados. No, si es que primero hay que saber cómo se va a hacer. Y como lo dice el señor juez, tiene que ser en el marco de la ley. Tiene que ser un diálogo, pero el diálogo con quiénes, para quiénes, hacia dónde quiero llegar,
¿Qué es lo que...? Porque partimos de la pregunta que tú iniciaste cuando dijiste, ¿está rebasado el Estado? No, no está rebasado. Lo que sí es peligroso es que si no se dialoga, si no se conversa, si no se desarrolla un programa consecuente, sí puede ser rebasado. Entonces ya no va a ser la seguridad la que va a estar en peligro, sino que es la paz. General Vargas, ¿cómo se va a enterar de que está rebasado? General Vargas. Indiscutiblemente cuando ya, cuando no tenés control absolutamente de nada, has perdido el control absolutamente. Como cuando tengamos un cerca del 98% de impunidad en los homicidios, más o menos. No, si no estamos, primero no estamos hablando de impunidad, porque allá va Barrabás. General Vargas, ¿y usted estaría dispuesto a ser parte de un equipo negociador? Bueno, indiscutiblemente. Ya que alguna vez lo fue en otro sentido. Negociar, yo digo que abrir un diálogo y comenzar a analizar causa-efecto y cuáles son las posibles soluciones y cuál es la capacidad del Estado para poder desarrollarla, porque cuando tú hablaste de los penales, bueno, realmente sí, la modernización de los penales aquí requeriría una cantidad industrial de dinero que no estamos en la capacidad de hacerlo. Tenemos necesidades crecientes. Estamos en la obligación de hacerlo. Ahí no es cosa de... Sí, estamos obligados a hacerlo. Pero si no tenés la capacidad... Tenela entonces. La primera medida que hay que hacer dejar de darte bonos en la Asamblea Legislativa. Alterar totalmente el presupuesto del país, porque aquí hay presupuestos absurdos, disparatados. Totalmente de acuerdo. Y solamente como botón de muestra en el órgano judicial, y voy a caer mal con algunos ahí en el judicial. Pues. Hay un sistema de supuestamente de seguridad, de pasar, los jueces nos han dado una tarjeta para pasar por el ascensor, para que solo a nosotros se nos pueda abrir ese ascensor. Eso no es seguridad, eso es elitismo, un elitismo ridículo y absurdo. Yo no sé cuánto costó eso, pero es un absurdo total. Pero me imagino que algunos jueces lo guardan con mucho orgullo, esa tarjeta. Ah, claro, porque es un elitismo. Y las corbatitas de diseñador mexicano, y el whisky, y el guaro que se tomaron nuestros diputados, y el bono navideño que se dan por quién sabe qué razones. Y decir, el que diga en este país a los privados de libertad, mientras esta gente se hacen parrandas, mientras podamos decir que el traspaso no, y vámonos a los hospitales y los niños va a costar una ridiculez, el que diga a los presos que no hay plata para eso, señores, es un ridículo. Un error no hace otro error, y yo no puedo aceptar el planteamiento de que porque estos hacen esto hay que permitir esto. No ese es el planteamiento. Lo que hay que permitir es, y no permitir, obligar al Estado a cumplir con la ley que no la está cumpliendo. Y ese sería el principio para poder dialogar con los delincuentes. El apego a la ley. Es absurdo que llego al centro, a un penal, y en ese momento cuando estaban los soldados, veo al soldado que va poniendo los guantes. Cuidado, a mí no me va a registrar, ni a mi personal. Entonces no va a pasar, pues no paso, hasta que llegó un oficial mayor, nos dejó pasar. Eso es absurdo. ¿Y el guante para qué era? Para hacernos un cacheo personal hasta donde ni no siquiera me mi mujer, diga. donde ni mi mujer me ha revisado. Bueno, yo no tengo la información, digamos, que cuando ustedes los tres dijeron que sí había que dialogar con la pandilla, hubo 3 televidentes desmayados del impacto que produjo esa. Bueno, pues, que se reponga. No, yo nunca he dicho que había que negociar, lo que digo es que dadas las condiciones parece que no se puede obviar eso. Dialogar, platicar. Pero obviamente es sorprendente lo que ustedes están diciendo. Quizás, digamos, va a tener que empezar a hablar sobre esto de otra manera a la que se ha hablado hasta ahora. Pero qué importante es que haya información y, como dijo el arzobispo, las cosas sobre la mesa. Correcto. Gracias, Carlos, por estar esta noche. Gracias a vos, Nacho, siempre es un gusto. Gracias, general. Gracias a ti, Nacho, y a los compañeros. Gracias, Juan Ortuño. Al contrario, el agradecido soy yo. Bueno, amigos televidentes, los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.